Las cosas cambian, la política es tan dinámica, mi querido doctor. Primero esperábamos los votos para que se vaya, los votos para que se quede, y por último salió la tercera, la muerte cruzada. Se van los asambleístas, se queda el presidente 6 meses más y se va y vienen elecciones. En un caso no consentido, que los señores asambleístas, comenzando por el presidente de la asamblea, no quieran acatar la muerte cruzada, ¿es posible? ¿Qué pasa, mi querido doctor? Muchísimas gracias, Vicente, por esa aclaración, porque no estamos ante una posibilidad como la que algunos especulan. El artículo 148 de la Constitución, que es la fuente principal de la decisión del presidente, es claro en establecer que el único hecho, la única razón, la única base que se requiere para decretar la disolución de la Asamblea Nacional es el juicio del presidente, el criterio del presidente, su opinión. Si para el presidente de la República estamos frente a una grave crisis política y conmoción interna, hay la causal para disolver la Asamblea. Disuelta la Asamblea, además con un decreto ejecutivo cuyo efecto es inmediato, no estamos frente a Doctor, un tema con... abogado. Luis Lara, prácticamente, mi querido abogado, ¿qué le parece? Las Fuerzas Armadas apoyando totalmente al presidente de la República. ¿Cómo ve usted esto, abogado? Creo que en este caso, y considerando lo que se dispone en el decreto ejecutivo, es lo que corresponde. Tú recordarás, Vicente, que en ocasiones anteriores, cuando evaluábamos de este tema, yo te lo decía, no es una figura de mi agrado, es una figura que hace ruido, que por mucho que esté en la Constitución, la considero antidemocrática, pero forma parte del ordenamiento jurídico, y el presidente ha hecho uso de ella. El que varios estemos opuestos a este criterio no quiere decir que la medida no es válida, que no está vigente y que pues se ha mandado a los 137 legisladores a su casa. Tendremos elecciones no anticipadas ni adelantadas, ojo con ese detalle, elecciones únicamente para lo que resta del periodo 2021-2025, quizá con un nuevo presidente, quizá con una nueva Asamblea Nacional, no lo sabemos, habrá que ver el desenlace de la historia, cuando además de aquí en 7 días, el histórico 24 de mayo, el Consejo Nacional Electoral convocará oficialmente a dichas elecciones. Así es. Ahora, mi querido doctor, tiene el apoyo ya de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República en su momento no ha tenido el apoyo de la ciudadanía. Usted sabe cómo están las encuestas. Algo subió unas décimas, ahora poco. ¿Cuál será la posición de la ciudadanía ahora? Sabemos que ya había sectores, Vicente, que anticiparon su rechazo a una eventual medida como esta, que decían, e incluso oíamos también a quien estaba reportando desde Quito que ya se han presentado incidentes, pero de nuevo lo cierto es que mientras la protesta sea pacífica deberá ser garantizada bajo los estándares de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos cualquier otro tipo de acción, y más aún ahora que no hay un contrapeso legislativo al ejecutivo, deberá ser tenido en cuenta y evaluado oportunamente, ¿no? La ciudadanía tiene que actuar con sensatez y sobre todo con coherencia. Esta figura está vigente desde el 2008. Con la Constitución se hizo amenaza de ella durante los últimos 3 gobiernos, incluido este, y pues ahora veremos cómo pinta el panorama de cara a los próximos meses, donde el presidente gobernará por cuenta propia mediante decreto ejecutivo. Ahora tiene toda la oportunidad, no tiene la cortapisa que él lo anunció ayer en el Congreso Nacional y lo ha dicho hoy en la cadena 7:35, 25 y las 8. No tiene ninguna cortapisa como para hacer un excelente y buen gobierno, mi querido doctor, durante 6 meses. Ahora Lazo no tiene excusa, y mira que incluso en la cadena nacional Vicente ya ha hecho anuncios de que aquel proyecto de ley económico urgente que llegó hace pocos días a la Asamblea Nacional promoviendo una reforma tributaria ha sido enviado ya a la Corte Constitucional, como dice la norma suprema, para su evaluación y puesta en vigencia mediante un decreto ley de aquellos que también prevé el artículo 148. Creo que ahora no habrá pretexto para que el presidente diga que pues le boicotean su gestión o están impidiendo que el plan de gobierno se concrete, al menos durante los próximos meses. No nos olvidemos que el presidente queda sin asamblea de contrapeso hasta ser constitucionalmente
reemplazado o ratificado y hasta que constitucionalmente tengamos una nueva asamblea después del proceso electoral. Conocemos mi querido doctor, conocemos definitivamente a la oposición que tenía el presidente Lasso. 7:36, 24 para las 8. Desde su punto de vista, cayó palito, 23 para las 8. Desde su punto de vista, ¿se dedicarán más a armar su campaña política para las elecciones que se vienen ya o se dedicarán más a la oposición para querer sacar a la fuerza como han sacado otros presidentes? Vicente, en política y en Ecuador todo es posible. No nos olvidemos que además aquel bloque que es la primera minoría o era la primera minoría en nuestra asamblea, me refiero al correísmo, estaba ya anunciando y hasta forzando la necesidad de que se active esta muerte cruzada y se disuelva la asamblea. Probablemente el correísmo sea el más beneficiado de esta decisión, con lo cual esa conspiración no tendría peso, ¿no? Creo que en este momento, como tú bien dices, se enfocarán más bien ya en las campañas, en el reposicionamiento, en la búsqueda de candidatos. Y como sabemos, todo puede pasar, pero ratifico el hecho de que no son elecciones anticipadas, no se adelantan las elecciones, son únicamente elecciones para presidente y Asamblea Nacional por lo que resta del periodo, es decir, hasta el año 2025. Año y medio casi, ¿no? Prácticamente año y medio, sí. Pero eso también depende, Vicente y amigos, de cuánto tiempo tome el proceso electoral. En la convocatoria que debería hacer el Consejo Nacional Electoral el 24 de mayo o hasta el 24 de mayo, tendremos una idea del cronograma del calendario que se apruebe para el efecto, calculando que un proceso como este, en regla general y basado en las últimas experiencias, le toma a la institución aproximadamente 6 meses. Ok, doctor, le agradecemos mucho y lo vamos a seguir molestando. Siempre un gusto, Vicente, a la orden.